gusto saludarles en este inicio del segundo ciclo de conferencias. Con ustedes la doctora Covadonga Sánchez Pérez. Buenas noches. La Red Doctoral se enorgullece de presentar nuestro segundo ciclo de conferencias, agradeciendo la coordinación que ha realizado la maestra Roserlinda de la Cruz Barrón para llevar a cabo estas conferencias. Les damos la más cordial bienvenida y esperemos que sea de su agrado todo lo que aquí estaremos abordando durante estos 6 meses del segundo ciclo, del segundo semestre de 2024. Buenas noches. Y como es nuestra costumbre, iniciaremos con el video promocional que han estado circulando en las redes. Adelante. La Red Doctoral para la Educación Mexicana presenta la conferencia Cartas para quien pretende enseñar. La nueva escuela mexicana, una mirada en Paulo Freire, una charla que será dictada por el distinguido Dr. Manuel Quiles Cruz, una eminencia en el ámbito educativo de México. Manuel Quiles Cruz, normalista de corazón, es profesor de educación primaria y de educación secundaria con especialidad en historia. Es egresado de la Escuela Nacional de Maestros y de la Escuela Normal Superior de México. Su impresionante trayectoria de 54 años de servicio refleja su dedicación con la educación mexicana. A lo largo de su carrera, el Dr. Quiles ha sido testigo y partícipe activo en las reformas educativas desde 1972. Su experiencia como catedrático en la Universidad Pedagógica Nacional le permitió formar a incontables profesores y profesoras, quienes reconocen en él un ejemplo de pasión y entrega. Además de su labor docente, su contribución al mundo educativo se ha plasmado en su faceta de autor, coautor y coordinador de más de 150 publicaciones. Su compromiso se refleja en los diversos cargos que ha desempeñado en la Secretaría de Educación Pública, siempre trabajando codo a codo con grandes maestros y maestras. Actualmente, el Dr. Quiles se desempeña como director académico de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación, Campus Ciudad de México y como director general de la Red Doctoral para la Educación Mexicana. La conferencia, Cartas para quien pretende enseñar, es una oportunidad única para adentrarse en su vasta experiencia y conocimiento. Su trayectoria y sus aportes son un testimonio de su compromiso con la transformación de la educación en México. Estamos seguros de que su charla será inspiradora y de gran valor para todos los asistentes. No se pierdan la oportunidad de escuchar y aprender del Dr. Manuel Quiles Cruz. Después de haber visto el video promocional de este diálogo y la trayectoria de nuestro ponente, es un placer darles la más cordial bienvenida a este segundo ciclo de conferencias. Quiero recordarles que esta conferencia está siendo transmitida en vivo a través de nuestra página de Facebook. Podrán interactuar con nuestro ponente a través del chat de Facebook. Los invitamos a escribir sus dudas, comentarios o sugerencias. Síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de futuras actividades y eventos que sin duda contribuirán a nuestro desarrollo profesional y personal. Hoy nos acompaña una figura emblemática de la educación de México, el doctor Manuel Quiles Cruz. Bienvenido, doctor, quien nos deleitará con su charla titulada Cartas para quien pretende enseñar, la nueva escuela mexicana, una mirada en Paulo Freire. Permítame iniciar con una reflexión inspirada en este autor. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Con esta premisa, estamos aquí reunidos para explorar cómo las ideas de Freire pueden transformar nuestra práctica educativa y contribuir al fortalecimiento de la nueva escuela mexicana. Sin más preámbulos, les dejo con el distinguido doctor Quiles. Maestro, el micrófono es suyo. Muy buenas noches. Quiero agradecer, antes de iniciar, a la doctora Covadonga Sánchez Pérez. Le agradezco su participación como la líder que es de esta Red Doctoral para la Educación Mexicana. A la maestra Nadia Gil Ruiz le agradezco mucho su presencia, sus colaboraciones,
sus apoyos técnicos dentro de este proceso del segundo semestre. Y a la maestra Rosalinda de la Cruz Barrón le agradezco la organización de este ciclo de conferencias. Una vez que he hecho los correspondientes agradecimientos, entonces sí, vamos a iniciar el trabajo correspondiente a esta noche y les agradezco mucho la atención de darme la oportunidad de iniciar esta primera ronda de conferencias. Voy a tratar de hacerla de lo mejor posible porque siempre es un reto iniciar. Así es que vamos a darle paso al trabajo, siempre con la mejor de las intenciones y con la mejor de las disciplinas. Y esta idea de la disciplina siempre debe de ser traducida en trabajo. El trabajo es algo que nos alimenta, que nos ayuda, que nos da el estímulo para seguir laborando y haciendo la actividad educativa diaria. Hablar de Paulo Freire en una mirada desde la nueva escuela mexicana mirando hacia Paulo Freire, la nueva escuela mexicana colocando sobre todo en una parte técnico-pedagógica ideas de Paulo Freire. Yo tomo el libro de cartas a quien pretende enseñar para iniciar un trabajo que vengo realizando desde hace tiempo y que cada vez que lo voy revisando me doy cuenta que poco sé del tema, porque el tema es bastante amplio. Cuando nosotros nos propusimos realizar esta segunda jornada, este segundo ciclo de conferencias, y nos dieron la oportunidad de elegir, seleccioné este texto de Paulo Freire para de ahí partir y hacer una serie de consideraciones. Soy miembro de la Red Doctoral para la Educación Mexicana y hoy es 7 de agosto de 2024. ¿Y qué pretendemos en esta sesión? Bueno, pues lo que pretendemos es hacer una aproximación. Hay que hacer siempre una aproximación cuando son temas aparentemente nuevos. Estas aproximaciones las hacemos a los conceptos, a las ideas que ha generado Paulo Freire, que son muchísimos conceptos y muchísimas ideas. No basta una hora para hacer una exposición de esta naturaleza, pero lo que pretendemos es seleccionar aquellos que sean factibles de ponerse en práctica dentro de los procesos que ejecuta la nueva escuela mexicana. Y pensando en este tema, hoy que hice mis actividades personales, con una lluvia muy fuerte en Paseo de la Reforma, me dediqué a pensar sobre algunas cuestiones que corresponde a lo conceptual en la producción de Paulo Freire. Tomo entonces como base el libro de cartas a quien pretende enseñar y desde ahí lo que pretendemos es crear una nueva forma de conciencia en las maestras y los maestros para lograr una verdadera transformación de la educación mexicana. Hacer eso no es sencillo. Se lee, se dice, se piensa muy fácil, pero hay que pensar cómo proceder para poder hacer este tipo de cambio. La nueva escuela mexicana tiene algo que no se dice, pero que está ahí. ¿Qué no se dice, pero que está ahí? La nueva escuela mexicana lo que quiere es crear generaciones de mexicanos incorruptibles. Y cuando vemos esta idea de crear generaciones de mexicanos incorruptibles, la pensamos que es muy difícil, pero sin embargo vemos que para llevar a la práctica cuestiones de lo conceptual de Paulo Freire, no solamente, como dice él, hay que reflexionar, hay que pensar y reflexionar críticamente, sino también hay que ensuciarse las manos trabajando para poder cambiar, así como se cambia el campo, cambiar también a una sociedad.
y cambiar la conciencia de nuestros niños, porque eso sí lo pretende también la nueva escuela mexicana. Dos cosas: crear mexicanos, generaciones de mexicanos incorruptibles, y cambiar la conciencia de nuestro estudiantado. Pero también yo diría hay que cambiar la conciencia del Magisterio Nacional. Para eso partimos de recuperar información sobre el libro de Paulo Freire, que el primero que leí, el primero que publicó, Pedagogía del Oprimido, publicado en 1968. De ahí vamos a recuperar algunos conceptos que podemos enlazar con la nueva escuela mexicana. Vamos a revisar de manera general la estructura del libro de cartas a quien pretende enseñar y vamos a abordar conceptos de la cuarta carta para hablar de las cualidades que debe de tener el educador progresista. El educador progresista es un concepto muy claro en Paulo Freire. Enlazamos el concepto de acto didáctico y escucharemos las reflexiones que haga el auditorio. Si nos gana el tiempo, porque pensando también en el tiempo, pues nos iremos a las reflexiones que haga el auditorio en el chat de los grupos donde se está distribuyendo. Hoy no puedo distribuir yo la señal porque estoy aquí al frente, pero mis compañeros de la red doctoral ya lo están haciendo en diversos grupos. Parto de un fraseo que se me quedó grabado cuando inicié mi trabajo en la Universidad Pedagógica en 1981. Soy un maestro que trabajó para la Universidad Pedagógica 40 años. Ingresé en 1981 y me jubilé de la Pedagógica Nacional, la única escuela que es nacional verdaderamente, a través de sus 74 sedes y sus más de 200 subsedes que tenemos, porque me sigo considerando de la Universidad Pedagógica. No dejan, 40 años no se quitan fácilmente, y el fraseo que quedó grabado en mí después de leer La Pedagogía del Oprimido. Así la recuerdo y así siempre la trabajé, parafraseando a Paulo Freire. Dos frases: la escuela es un espacio de felicidad. La educación es el acto más amoroso del mundo. Nada más que aquí la felicidad no es nada más como la alegría, la buena estancia en la escuela, sino la felicidad viene porque el alumno y el maestro tienen la oportunidad de transformarse. Esa es la verdadera felicidad, transformarse, cambiar la realidad. La educación es el acto más amoroso del mundo. Sí, es cierto, totalmente cierto. Constantemente Paulo Freire habla de estas condiciones, sobre todo en Cartas a quien pretende enseñar, habla del concepto de la amorosidad, también como una cualidad del maestro progresista. Y yendo al libro precisamente de La Pedagogía del Oprimido, ¿sí? El contexto en el que se ve Paulo Freire es el contexto de la dictadura. Seguramente es João Goulart, el presidente en Brasil, que coloca este tono dictatorial y donde Paulo Freire empieza a generar sus ideas. Ideas que, bueno, él va a Chile, ¿sí? Años antes de que llegue Salvador Allende, ¿sí? A la presidencia de Chile, ¿sí? Y esa Alianza Nacional Chilena que gana la presidencia por la vía democrática del voto, ¿sí? Este, eh, va a pegar muy fuerte en América Latina. En 1973 nos enteramos de el golpe de Estado sobre Salvador Allende, su muerte en la Casa de la Moneda, y eh, queda marcado, queda marcado. Para ese momento, Paulo Freire ya ha escrito su libro. Él inicia como educador de adultos, ¿sí? En mi vida profesional también fui educador de adultos. En 1970 y 71
me dedico a alfabetizar adultos. Iba yo entonces a las colonias, la Escuela Central en la Escuela Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, en la hoy Cuchilla del Tesoro, en Gustavo Amadero. Y de ahí íbamos hasta la sección 1 de Aragón buscando adultos que alfabetizar. Sé de qué está hablando entonces Paulo Freire en esta idea de la educación de los adultos analfabetos. No basta con aprender a leer, sino que aprendiendo a leer y a escribir podemos transformar el mundo. Debemos transformar el mundo. Y desde ahí, desde la pedagogía del oprimido, la nueva relación entre el educador y educando. ¿Sí? Esa relación que se da y que después va a conformar el fabuloso concepto de acto didáctico. El método, el diálogo. El interés final, liberarse. Obtener la libertad. Pero entre toda esta idea de la pedagogía del oprimido, hay una teoría antidialógica del dominador. El dominante, el dominador, lo que pretende con el pueblo es dividirlo, es oprimirlo y es manipularlo a través de la información. Eso mismo sigue sucediendo ahorita. Lo vemos inclusive en nuestro país, lo vemos en otros países, ¿sí? Divide y vencerás, el famoso divide y vencerás. Dividir al pueblo, oprimirlo y manipular la información. A grado tal que aquí en nuestro país, pueblo ya es un concepto que entra en una discusión muy fuerte, donde algunos piden a otros que no deben de utilizar la palabra pueblo. Pero el pueblo organizado, el pueblo unido, dice la frase revolucionaria, el pueblo unido jamás será vencido. Y hay que unirse para liberarse. Esa es la intención. Hay que unirse para liberarse, no permitir la división, no permitir que se nos oprima y no permitir que se manipule la información contra nosotros mismos. ¿Sí? Hay que unirse para liberarse y entonces aquí viene la condición que tengo que rescatar de verme como un sujeto único, histórico, ¿sí? E irrepetible, Entonces, no solamente soy un sujeto histórico, soy único y soy irrepetible. Soy actor de mi proceso histórico. Soy el creador de mi devenir histórico, de mi devenir personal y profesional. Yo soy el que creo eso que nosotros llamamos trayectoria. La trayectoria se hace día a día buscando transformar la realidad en la que nos encontramos. Y para eso también debemos de evitar y combatir las invasiones culturales camufladas, los estilos de vida que nos imponen, dirían los jóvenes, la ropa de marca, ¿sí? O las cadenas televisivas y muchos otros elementos culturales que están disfrazados de buena intención y que lo que se pretende en el fondo es mantener que nosotros los oprimidos estemos peleando entre nosotros mismos y con nosotros mismos. Por eso el método que se propone es el diálogo, un medio, un método para que se pueda liberar el sujeto del opresor, el oprimido del opresor. ¿Sí? El diálogo también nos va a dar la posibilidad de conocernos, de entendernos, de unirnos y de poder enfrentar al opresor. El diálogo no se impone, el diálogo es horizontal. Lo han escuchado ustedes aquí en México en las mañanas. Un diálogo horizontal. Un diálogo donde hablen las dos partes y donde se tenga el derecho de réplica, se dice aquí en las mañanas. ¿Sí? Y entonces, un diálogo donde se pueda participar. Y todo lo que se produce culturalmente, que no la corrupción, como dijo un expresidente, pero todo lo que pertenece a una acción cultural nos puede colocar de un lado o de otro, del lado de la liberación o del lado del opresor.
cuestiones ideológicas, políticas y económicas que están en juego. Por eso la educación también juega ese doble papel donde la educación puede oprimir o puede liberar. Hoy la nueva escuela mexicana es una oportunidad para encontrar esta parte de la libertad que nos hace falta. Y para ello se confía en el pueblo, se confía en las comunidades, hay fe, hay confianza, hay esperanza en ellos. Por eso hoy es importante que entre los actores educativos el trabajo desde la escuela, desde el aula, esté relacionado perfectamente con la comunidad y la comunidad pueda encontrar en el maestro a ese soporte que le hace falta. Porque el maestro debe de estar buscando siempre ser ese soporte para la comunidad, para poderla orientar y para poderle quitar lo enajenado, solamente si se trabaja con el maestro. Si no se trabaja con el maestro es muy difícil. Por eso hoy entendemos cómo parte de la sociedad, padres de familia, enfrentan con toda facilidad a los maestros, cuando los maestros deberíamos ser la punta de lanza de ellos para poder avanzar en una transformación real de nuestra realidad, perdón la redundancia, y efectiva, real y efectiva. Por eso, cuando hay una lucha de contrarios, nosotros, los que estamos desprotegidos muchas veces, tenemos que apropiarnos de la cultura dominante. Hay que conocer qué hace el sujeto de la cultura dominante para poder establecer las estrategias de lucha. ¿Sí? Y hay que apropiarse de esa cultura para poderse liberar. Y el análisis va sobre la educación bancaria, donde se depositan conocimientos, donde se dan los conocimientos, pero poco se hace la reflexión crítica. Y asumir una postura revolucionaria no es tan sencillo. No es tan sencillo. Requiere de concientizar a la gente. Decía yo hace como 3 semanas en una transmisión que hice en viernes decía yo que había leído Concienciar y el doctor Wenceslao Sergio Jardón Hernández hizo una consulta sobre concientizar. Y bueno, cosa de las ediciones. Pero aceptando concientizar no es tan sencillo. No es tan sencillo. ¿Quién concientiza a quién o cómo nos concientizamos todos juntos? Y lo primero, pues hay que conocer la realidad para poderla transformar y hacer una práctica crítica de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y decía yo hace rato, hay que apropiarse de la cultura dominante para liberarse de ella. Entonces el opresor tiene una teoría dominadora y el oprimido debe de crear una teoría liberadora. Estamos en este punto, pregunto, es mi pregunta para mí mismo, estamos en este punto en el caso de la nueva escuela mexicana, estamos en este punto en el caso de la economía mexicana, ¿sí? Porque se piensa que se regala dinero, pero también hay teorías económicas y nos falta informarnos e informar. Por eso una teoría para poder alcanzar la libertad. Y la pregunta es, ¿cómo sería una propuesta política pedagógica? Debe de estar insertada en la praxis reflexiva y crítica para poder tener la posibilidad de evaluar constantemente el conocimiento que se me da, que permita ese análisis liberador y que tome una posición frente a la injusticia social. Esta es más o menos la serie de comentarios que desprendo desde la pedagogía del oprimido. Yo creo que no podemos hablar así como con mucha facilidad de decir o señalar que voy a hablar de Paulo Freire porque pues se me ocurre hablar. Pero cuando uno lo hace pensando, razonando y reflexionando,
Uno tiene que ir a la pedagogía del oprimido para conocer ese primer libro. ¿Sí? Y actualmente con la nueva escuela mexicana voy hacia un libro sin recetas para la maestra y el maestro para ver el fraseo que está ahí escrito, ese fraseo que está escrito en un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Y entonces veo frases como la liberación de los marginales. Ahí está escrito. Veo la teoría para hacerse de los principios ideológicos para luchar por la justicia. Necesario. Liberar a los marginados también. Yo siento que en las comunidades rurales es donde hay que trabajar mucho. Admiro a los maestros rurales. Ellos son los verdaderos maestros mexicanos. Los que se la rifan diariamente en la sierra, en la montaña, en condiciones adversas. Ahí están nuestros maestros mexicanos, nuestras maestras y nuestros maestros mexicanos haciendo la labor. Y hay que, dice en el libro de un libro sin recetas para la maestra y el maestro, hay que reconocer en la revolución un acto de amor. Parafraseando o tomando palabras de Paulo Freire, ahí está. Y la revolución es un acto de amor. ¿Sí? Hacer llegar la entrañable transparencia. Como decía Óscar Chávez en ese canto tan hermoso que le hizo al comandante Che Guevara. Ahí está el canto de Óscar Chávez. Y el canto de Óscar Chávez también es un acto de amor, perdón. Dirán, ¿y qué tiene que ver Óscar Chávez con la nueva escuela mexicana? Es parte de nuestra cultura. Para los maestros jóvenes, Óscar Chávez como cantante recupera una parte importante de nuestra tradición de canto, pero también escribe y tiene este sentido. Lamentablemente muere en el COVID, ¿sí? Pero la revolución como un acto creativo, como un acto creador, como un acto que humaniza, como un acto donde está el ser humano. Y afirman, se hace con teoría y con conciencia. Y hay que cumplir un sueño democrático. Y efectivamente, Paulo Freire nos habla de ese sueño democrático. Pero también para poder cumplir los sueños hay que despertar a una realidad. Hay que despertar a una realidad que necesitamos transformar constantemente. Cuando menos ahorita aquí en México, porque este tipo de educación requiere de condiciones específicas. Y yo preguntaba, ¿y si no están las condiciones específicas, agudizamos las contradicciones entonces? Agudizamos las contradicciones, lo aplicamos. Así como fueron criticados los libros de texto gratuito, cuando nosotros los maestros, yo me cuento entre ellos, pedimos durante muchos años que participaran maestros en la elaboración de los libros de texto gratuitos. Y hoy que se hizo, lo aplaudo y lo reconozco. El trabajo que hizo Marx Arriaga, el trabajo que hicieron más de 2,000 maestros mexicanos, declarados innovadores. Es un buen trabajo. ¿Que tiene errores? No conozco un libro que no tenga error. Hasta los de García Márquez los he visto con errores. Entonces, también para eso son las correcciones. Y creo que podemos ir cumpliendo esta parte del sueño democrático también con nuestras maestras y con nuestros maestros mexicanos. La cosa es creer en la libertad también. Hay que creer en ella. El fin de la vida es ser libre. El fin del amor es vivirlo en libertad. No son palabras de Pablo Freire esas dos últimas frases. Pero es una realidad que el fin de la vida es ser libre y también que el fin del amor es vivirlo en libertad. ¿Sí? Porque amor con atadura no dura.
Y vean cómo este sentido de la revolución como un acto de amor. Así es que vamos viendo y seguimos con el fraseo. Una conciencia crítica y una comunidad en el acto de codiseño y crisis sociales que se viven en la comunidad. ¿Cómo se llega al codiseño? Dice, yo veo ahí a algunos que se declaran los especialistas. Nosotros somos maestros, somos profesores. Y como profesores, yo siempre he dicho, yo nunca he aceptado que me llamen docente. Nunca he aceptado. Cada vez que alguien me dice docente, siento que le pega a mi identidad profesional. Por eso yo tengo que verme como maestro, tengo que verme como profesor. ¿Sí? Y también, yo lo he dicho durante muchos años y lo he publicado y me lo han criticado y me han dicho. ¿Sí? Pero para poder lograr esto, esta idea de la conciencia crítica, el primero que lo tiene que hacer soy yo. Las cosas en educación, primero las tengo que hacer yo para poderlas hacer con mis estudiantes. Yo no puedo llegar a hacer cosas que no puedo hacer conmigo, que no puedo hacer en mi hogar, que no puedo hacer con mi familia, que no puedo hacer con mis hijos. Todo lo debí ya de haber pasado por esos espacios. Por eso la conciencia crítica tampoco no es fácil. La tengo que poner en práctica yo. Y el diálogo para poder conocer con mis alumnos aquellos temas que les urge conocer, que les interesa conocer para llegar a estas condiciones del codiseño y de todos los programas que les piden. Porque desarrollar la conciencia no es una cosa sencilla. Es una de las facultades del ser humano y que no va de la mano con la apatía, por supuesto. La conciencia va de la mano de la disciplina. La conciencia va de la mano del trabajo. La conciencia va de la mano de el tiempo que le dedico con pasión a mi labor educativa. Así es como va la conciencia. La conciencia no va sola, no va como una de las facultades que acompaña a la inteligencia o que acompaña a la voluntad. La conciencia exige más allá de mi mente y de mi pensamiento. Y exige que el primero que se transforme sea yo como maestro, como profesor. Por eso ni la educación ni la formación pueden ser apáticas. Estamos en el acto educativo, estamos en los eventos educativos, estamos haciendo educación. A veces nos sentimos formadores de nuestros alumnos y en ocasiones nos sentimos educadores de ellos. Me recuerda el concepto de John Dewey, ya casi hace 140 años, pero Dewey, el del pragmatismo norteamericano, también reflexionaba sobre cómo debe de sentirse aquel que está enseñando. Y decía, lo mínimo que debe de sentirse es educador. Y yo agregaría, lo mínimo que debemos de sentir nosotros es sentirnos maestros, sentirnos profesores. No te sientas docente, porque le pegas a la identidad profesional, le pegas a lo que hacen en las normales. Y si no eres normalista, pues aprende a asumir también esta parte. Y te voy a decir en unos minutos adelante por qué. Por eso la educación no es un acto burocrático. Sin embargo, a veces pareciera que también, paradójicamente, tratando de cambiar, no nos permitan cambiar. La intensidad de la jornada que viven los maestros, la extensión de la jornada, la continuidad de la jornada,
Parece ya una jornada permanente donde me quitaron el concepto de vacaciones y hoy me colocan el concepto de receso, para no hablarme del concepto de vacaciones. Entonces la jornada ahora ya es continuadamente explotadora también. Esto es lo que me dicen los maestros. Por eso no debe de ser la educación un acto burocrático. Sin embargo, se ve en las cargas de trabajo a los directores, en las cargas de trabajo a los maestros. Díganme si estoy mal, por favor, maestros. Los maestros son los únicos que me podrían decir si lo que estoy diciendo no es correcto. Pero hay cargas excesivas hacia el magisterio. Y eso lo deben de ver las autoridades educativas. Hay que comprometerse con la educación. Comprometerse del lado del alumnado, del lado de los padres de familia, del lado de nosotros como maestros y como profesores, para poder establecer, como lo dijo Paulo Freire, que nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. Y hay todavía más en el placer. La nueva escuela mexicana como un modelo humanista. Ahí está la nueva escuela mexicana. Dice también en el plan y en los programas de estudio Educación Básica 2022. El buen trato es fundamental. Y tendríamos que combatir esa parte que, pues, siendo humana, no debería de pertenecer al ser humano. Pero ahí está. El celo, la envidia, el chisme, la indolencia, la inquina y otras cosas. Pero son reflexiones que yo hago con el fraseo, porque también normativamente está la educación integral. Y necesitamos también llevar esta educación integral como un compromiso hacia las comunidades. Por eso admiro a los maestros que trabajan en las comunidades rurales, a los que trabajan allá abajo en la cañada, ¿sí? A los que trabajan en la montaña. Tengo amigos también y tengo maestros que me han invitado y les digo, sale, voy. O hay alguien que me ha dicho retadoramente, venga a ver lo que es trabajar. Yo le digo, sale, invítame, voy, claro que voy, no rehuyo la invitación. Es más, voy a trabajar. Por eso, construir un modelo de educación alternativo y propio es esta misión fundamental. Y sí creo que se esté construyendo un nuevo modelo que es alternativo, que es nuestro, que es nuestro, que es nuestro porque pues empezó con los foros, siguió con la reforma a la Constitución del 15 de mayo de 2019 y la nueva escuela mexicana de alguna manera se dudaba inclusive en la producción de los libros de texto, pero ahí estuvieron nuestras maestras y maestros mexicanos que dieron la cara y dieron su inteligencia, su pasión y su cariño por la educación mexicana. Honor a ellos que dejaron su nombre escrito en los anales de la educación mexicana. Porque el hecho de que aparezca el nombre de un innovador debe de tomarse muy en cuenta. Es inconmensurable el valor que tiene. Por eso la construcción de este modelo es propio. Y tampoco, como se dice en el libro, por supuesto, no menospreciar las aportaciones que se hagan en otras partes del mundo. Habría que rescatar lo que aportan, como también habría que rescatar lo que se ha hecho en la educación mexicana. Venía yo bajo la lluvia reflexionando sobre la tarea de don Rafael Ramírez. Cuando Rafael Ramírez establece, ¿sí?, con cariño la escuela rural mexicana. Pero ahí estaba Vasconcelos.
Y todo el trabajo que hacía José Vasconcelos en bien de la educación mexicana. Por eso requerimos grandes secretarios de educación pública. Se requiere quien conozca de educación. Necesitamos hablar de educación entre maestros también. Y necesitamos también, ¿por qué no? Aunque suene romántico, porque a veces me han dicho, no romantices a la educación. No, no trato de romantizar la educación, ni siquiera el apostolado. Pero ha habido secretarios de educación que han dejado huella, y eso nadie lo puede negar. Por eso este programa, este modelo que es alternativo y propio, que no omite que en el mundo se hagan aportaciones, pero que también debe de reconocer lo que se ha hecho por parte de maestros en años anteriores aquí en México. Y que efectivamente también hubo maestros actuales que han hecho trabajo a favor de la nueva escuela mexicana. ¿Sí? Así es que a veces omito los nombres por a veces no herir la susceptibilidad de algunos, ¿sí? Pero el doctor Ángel Díaz Barriga creo que fue uno de los personajes que aportó muy buenas condiciones a la actual nueva escuela mexicana. Marx Arriaga, creo que su trabajo ha sido indiscutible. Me gustó mucho también cómo enfrentó al exsecretario Nuño, que no tuvo ni defensa. Pero voy al mensaje que está en el prólogo voy ahora a cómo está construido el libro de cartas a quien pretende enseñar. Y lo voy a leer porque merece leerse. Rosa María Torres escribe el prólogo del libro de cartas a quien pretende enseñar y lo escribe en Nueva York en 1994. Porque el libro originalmente era profesora sí, tía no. A ver, tía era un concepto con el que se denominaba a las educadoras en Brasil, ¿sí? En Centroamérica, en algunos países como Guatemala, a las maestras les dice seño. En México se utiliza el MIS, pero ninguno de los tres va con el concepto de educadora, de maestra o de profesora. Profesoras, sí, tía, no. Es el mensaje central, sencillo y profundo con el que Paulo Freire se propone llegar a los educadores a través de este libro. Mensaje sencillo, altamente subversivo, porque nos hace ver que el título de tía, como el de apóstol, el de sembrador de semillas o el de forjador de juventudes, confunde y adormece, encandila y posterga. Y no ha traído, de hecho, consigo ni mejores salarios, ni mayor estatus, ni condiciones adecuadas de trabajo, ni profesionalización, ni perspectiva de futuro. Porque nos recuerda que el apelativo de profesora educadora tiene valor y dignidad por sí mismo. Y no necesita ni de símiles grandilocuentes, ni de apodos, ni de disfraces vergonzantes, facilitador, monitor, coordinador, organizador del aprendizaje, gestor pedagógico, porque al desenmascarar a la tía y restituir a la profesora su derecho de dar y recibir afecto en tanto profesora, nos permite reconocer que el amor es parte integral de la calidad tanto del educador como de la educación. Vean entonces, pareciera, bueno, es un apodo con el que se denomina a la educadora, a la profesora. Por eso Paulo Freire dice, profesora sí, tía no.
cartas a quien pretende enseñar. Ni facilitador, ni monitor, ni coordinador, ningún otro. Yo agregaría ni docente. Ni docente. Soy profesor, soy maestro. Es educadora, es profesora, es maestra. Y reconocerle así es reconocer esa parte amorosa como parte integral de la calidad que tiene cada una de nuestras profesoras, cada una de nuestros profesores, cada una de nuestras maestras, cada uno de nuestros maestros. Este es parte del prólogo escrito por Rosa María Torres en 1994. La estructura del libro en la edición de 2010, que es la que yo consulté, va con el prólogo, guarda el mismo siglo XXI, guarda esas, las estructuras de las ediciones, en sus ediciones de España, en sus ediciones de Argentina, en sus ediciones de México, e inicia con el prólogo, la introducción, las primeras palabras, donde se empieza a hablar de maestra, tía, como una trampa, la primera carta, que es enseñar a aprender, la lectura del mundo, la lectura de la palabra. Y así van las cartas hasta la carta 10, donde la carta segunda no permita que el miedo a la dificultad lo paralice. Como ahí no se habla del miedo, vamos a ir viendo ahorita enseguida. Y la tercera carta, la de vine a hacer el curso de magisterio porque no tuve otra posibilidad. La cuarta carta, de las cualidades indispensables para el mejor desempeño de las maestras y los maestros progresistas. La quinta carta, que habla sobre el primer día de clase. La sexta carta, de las relaciones entre la educadora y los educandos. La séptima carta, de hablarle al educando a hablarle a él y con él. De oír al educando a ser oído por él. Octava carta, identidad cultural y educación. La novena carta es el contexto concreto, contexto real. Ahí me equivoqué. Décima carta, una vez más, la cuestión de la disciplina. Las últimas palabras, que hablan sobre saber y crecer, todo que ver. Bien. Coloqué una serie de conceptos desde la pedagogía del oprimido, recupera todo lo que he hablado, pero ahora aquí ya está con los conceptos. Recuperé toda esta serie de conceptos también desde la propia pedagogía del oprimido y aquí los coloco. Seguimos con otra serie de conceptos. Esto es muy importante. Yo los invito a que revisen los conceptos, pero para poder revisar los conceptos necesitan leer. Pues hay que sentarse a leer. La diferencia entre maestros son las horas de lectura que traemos cada quien. Hay que sentarse a leer. Y en este sentido, voy al acto didáctico, pero es algo de lo que habría que hablar en otra sesión para hablar del acto didáctico en general, del acto didáctico en los libros de Paulo Freire, de dar una idea sintética de lo que es el acto didáctico y de lo que es el acto didáctico en un libro sin recetas para la maestra y el maestro, en la página 52, en la fase 5, donde nos habla del acto didáctico. Pero yendo hacia cartas a quien pretende enseñar, entonces, con la doctora Covadonga Sánchez Pérez estamos generando un curso de precisamente de temas que tienen que ver con aprender a enseñar, práctica educativa, evaluación, valoración de la práctica educativa en Pablo Freire. Y agradezco también a la maestra, ni más ni menos, que me hizo el favor de colocar esto en esta presentación y que desde la ciudad de Morelia, Anita Pérez,
compartí después de las 2 sesiones los materiales con quien me los pidió. Me los pidió la maestra Anita Pérez, que da clase en la Red Iberoamericana de Academias de Investigación en el campus de Morelia. Me regresó esta, que es mi trabajo, donde vienen las cartas que pretende enseñar. Yo he realizado este trabajo que he comentado con la doctora Covadonga, que me hizo las correcciones también necesarias para poder presentar la primera carta, que tiene que ver con enseñar y aprender una relación indisoluble. Tengo en cada una de estas presentaciones, de estas diapositivas, la explicación de la carta. Su primera carta, Paulo Freire, lo voy a leer para abreviar, explora la relación fundamental entre enseñar y aprender. Yo, para poder analizar esta carta, en el libro revisé página a página. Lo tengo anotado en un cuaderno, precisamente. Tengo en mi mesa del comedor. Ahí tengo, perdón que lo diga, pero ahí en mi mesa del comedor, tengo anotado las páginas donde Paulo Freire habla de enseñar y habla de aprender. ¿Por qué anotar por páginas donde se habla? Porque ahí puedo observar cómo va haciendo las argumentaciones entre enseñar y aprender, y señalando que no se puede enseñar sin aprender. El acto de enseñar implica reconocer y revisar todo lo que hemos adquirido, todo lo que hemos adoptado. Sí, creo que perdí mi cámara ahorita, no sé si estoy correcto, pero creo que me salí de la cámara y eh, mi, mi cámara se me movió y este, no me estoy viendo yo, a ver si agarra mi cámara. No me estoy viendo, no sé por qué razón, pero aquí veo. Bueno, la idea entonces es que voy tomando este voy tomando las cartas y las voy analizando, ¿sí? Y y bueno, yo quisiera ver algunas condiciones que no me estoy viendo. A ver, ahí está ya en mi video, ahí está mi video. Gracias, gracias. Gracias, es que no me estaba viendo y me preocupa que no verme, porque pues porque no ven mi cara, no ven cómo me estoy expresando. Bueno, pues la idea de enseñar y aprender, ¿sí? Eh, como lo hemos hecho todos los maestros, cuando enseñamos también estamos aprendiendo. No terminamos, no se acaba nuestra capacidad de asombro con nuestros estudiantes, dirían las educadoras. No se acaba mi capacidad de asombro cuando me doy cuenta. Al enseñar también estoy aprendiendo, porque mis alumnos traen sus propias experiencias, traen sus propias ideas de cómo va a ser el proceso educativo. Así es que no veo cómo se esté haciendo, pero yo voy viendo aquí algunas condiciones. Perdón que vea yo, pero eh, bueno, es que me están diciendo que sí se observa la presentación. Gracias, Anita, perdón. Y no, es que yo estoy aquí conectado, pero sí me están viendo ustedes. Sí, maestro, sí lo vemos, y también su presentación. Sí, es que, perdón, pero como
Este, voy a las cartas entonces. Ahora, a ver, cada carta, ¿qué es lo que hacemos en cada carta? En cada carta lo que vamos haciendo es que vamos tomando los conceptos. Por ejemplo, como de lectura del mundo y lectura de la palabra. Como la curiosidad epistemológica. Y así en cada una de las cartas. El diálogo, la esencia de la educación, esto está en la carta primera. La humildad y la apertura en la carta primera. Capacitación permanente en la carta primera y al final hago una conclusión de la carta. A mí me gustaría ir a la cuarta carta, porque la cuarta carta, todas son hermosas y maravillosas en el trabajo. ¿Sí? La síntesis de la segunda carta, cuando hay miedo a la dificultad, dice Pablo Freire, es que el miedo es natural, eso es lo que hay que entender. Y aquí voy colocando los conceptos, la naturaleza del miedo y la dificultad, ¿sí? Enfrentando el miedo, la humildad y la vulnerabilidad, el aprendizaje activo y reflexivo, la importancia del apoyo mutuo, el rol del educador en la superación del miedo y su conclusión. Así la tercera carta, vine a hacer el curso del magisterio porque no tuve otra posibilidad. O sea, de una persona que hace un curso para ser maestra porque se va a casar. Pablo Freire nos lleva pues con esta idea de cómo hay que motivarse para ser maestro, ¿sí? Cómo hay que motivarnos para ser maestro, cómo hay que ver la práctica educativa como vocación, ¿sí? Estamos aquí en esta carta que escribe Pablo Freire tratando de contestar cuestiones que le han planteado, donde la necesidad de una formación adecuada se hace aparecer, la coherencia entre el discurso y la práctica, o la importancia del diálogo. El diálogo siempre está presente, la reflexión crítica y la mejora continua y su conclusión. Yo me voy a quedar aquí en la carta cuarta, que es de las cualidades indispensables para el mejor desempeño de los maestros. Y aquí hay una serie de cualidades en esta carta que va viendo Paulo Freire para decir, estas son las cualidades del maestro progresista y democrático. Y estas son fundamentales y deben de estar siempre presentes, son imprescindibles para aquellas maestras y aquellos maestros que se comprometan con una educación transformadora y liberadora. Y yo estoy entendiendo que es lo que queremos aquí en México. La nueva escuela mexicana me está planteando, aunque no me lo diga directamente, ¿sí? Para eso, pues necesito sentarme a revisar, y ya cuando voy viendo el fraseo de toda esta carta, encuentro la humildad. Y esto me parece, me dice Paulo Freire, que esto es crucial, ¿sí? Lo primero que me obliga a reconocer la humildad es que yo no lo sé todo. Yo no lo sé todo, pero que siempre podré aprender. Y hace rato veíamos, cuando hablaba yo de la capacidad de asombro, que pues yo aprendo junto a mis alumnos. Entonces, no me queda decir que soy el experto total. O sea, diario aprendo, claro que sí sé cosas, pero diario estoy aprendiendo y aprendo junto a mis estudiantes, ¿sí? Y pues lo que tengo que hacer
es revisar mis prácticas educativas, revisar mis métodos, también aceptar la crítica. Hay una parte en la práctica reflexiva donde están la idea de colocar una mente abierta, ser honestos y decir la verdad. Entonces yo debo de estar dispuesto a escuchar a los actores educativos inclusive, ¿sí? Desde mi ambiente de trabajo, desde el ambiente de aprendizaje, desde la escuela, desde el salón de clase, y aceptar esas críticas, esas recomendaciones a mi práctica, a los métodos que aplico, tener esa actitud de, pues, de seguir aprendiendo y de aceptar, no lo sé todo. La morosidad me parece un concepto hermosísimo, hermosísimo. Decíamos hace rato, la revolución se hace con amor. Y aquí, en el concepto de amorosidad, cuando yo hablaba al inicio, la educación es el acto más amoroso del mundo, la escuela es un espacio de felicidad. Y aquí hay amor. El amor es lo que me permite vivir. Si aceptara yo que amar es vivir, que amar es no morir, aceptando que pudiera ser eh, eh, sin muerte, entonces el amor existe en la relación educativa. ¿Sí? ¿Qué me pide la nueva escuela mexicana? La nueva escuela mexicana me pide que cuide, que sea yo responsable de mi estudiantado. Yo creo que hay características entre los maestros que deseamos ser progresistas todavía después de 54 años de servicio, como respetar la dignidad de las personas, de nuestros alumnos, como asegurar, cuidar y proteger la integridad física, la integridad psicológica, la integridad social de mi estudiantado. Es decir, tener el pleno compromiso de mi persona como maestro con mis alumnos, buscar su bienestar, siempre respetar. ¿Sí? Dice Paulo Freire, no es un sentimiento romántico de amor, es una actitud. Esa actitud nos lleva a conceptos y respeto a la dignidad, colocar una disciplina acorde a la edad. ¿Por qué? Porque necesito colocar una disciplina acorde a la edad, invitar a mis alumnos al trabajo. Ellos sientan que los quiero. Y ese sentir empieza con las preguntas matutinas que yo siempre le hice a mis alumnos, que le hago a mis hijos también. ¿Cómo dormiste? ¿Descansaste? ¿Te sientes bien? O sea, no, el pensamiento crítico empieza con preguntas, pues entonces mostremos esa actitud con nuestros estudiantes, ¿sí? Porque yo les estoy mostrando mi interés original, mi interés genuino. Me interesa normativamente el desarrollo integral de mis estudiantes. ¿Qué me interesa socialmente? Comprender y entender a mis estudiantes. ¿Sí? De manera constante, pues, observar cuáles son sus necesidades, porque yo me debo a mis estudiantes. No hay maestros sin estudiantes. Cada vez me muestro generosamente y auténtico con mis estudiantes, estoy expresándoles una condición amorosa. Ese es el amor en Paulo Freire, el coraje. Métele pasión, decimos a veces, métele pasión.
¿sí? Pero dice Pablo Freire, ponle valentía y enfrenta a la adversidad que presenta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo diría, la praxis crítica me lleva a reflexionar también y a aceptar que hay adversidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y que a veces con mis recursos yo tengo que resolver las situaciones problemáticas. Y eso lo señala Paulo Freire. ¿Sí? Entonces, puedes tener coraje educativo, coraje en ese contexto educativo, mostrar mi valentía, enfrentarme al desafío que se me presenta diariamente. ¿Sí? No perder la esperanza, no perder la fe, diría yo. Bien. El coraje es una capacidad. También así como lo es la voluntad, como lo es la inteligencia, el coraje también va formando la conciencia. El coraje me hace luchar por la justicia. Me hace también luchar, defender los derechos de mis estudiantes. ¿Sí? Me hace defender esos derechos. Dice Paulo Freire, también los maestros debemos de ser inspiradores de nuestros alumnos. Un maestro que inspira a sus alumnos es un maestro que ya va ganando mucho para poder transformar realidades de pensamiento en ellos. Y un maestro valiente inspira al alumnado. Necesitamos ese magisterio valiente. La tolerancia. Paulo Freire la marca como otra de las cualidades, ¿sí? Tolerancia en el salón de clase, tolerancia para manejar diferencias culturales, sociales o personales de nuestros estudiantes, crear ambientes inclusivos, respetuosos. La tolerancia hace que mis alumnos se sientan valorados, que mis alumnos se sientan respetados, que mis alumnos se sientan tomados en cuenta, que mis alumnos se sientan aceptados. Tolerar en el salón de clase es darle confianza al estudiante para que pueda aceptar la siguiente oportunidad de trabajo, aceptar la siguiente tarea, aceptar el siguiente desafío, la siguiente problematización, esperar y lograr un aprendizaje efectivo. Esto va hacia el logro educativo también. La decisión. Hay que decidir también. ¿Sí? Decidir también nos invita a reflexionar. ¿Sí? A veces me invita a discernir entre una y otra condición. Me permite también establecer un buen juicio para poder decidir al final de cuentas, porque tengo que evaluar una condición. Necesito ver, diríamos popularmente, cuáles son los pros y cuáles son los contras de mi decisión, de lo que voy a elegir, que vaya dando buena orientación, mi decisión no lastime a mis estudiantes, sino por el contrario los beneficia. Dice Paulo Freire, este es un concepto crucial. ¿Sí? Me recuerda a los teóricos universitarios de la UNAM cuando hablan de la teoría sociocultural, ¿sí? Porque en uno de sus textos, eh, Gerardo Hernández Rojas dice que
en la teoría sociocultural, andamiaje es un concepto crucial. Y aquí, decisión en Paulo Freire es un concepto crucial, ¿sí?, para poder hacer eficaz, poder colocar eso que es la integridad en la educación. La seguridad. Hablaba yo del cuidado, de la protección, ¿sí? Pero la seguridad empieza por uno mismo, el cuidado empieza por uno mismo, la protección empieza por uno mismo. Debo de tener seguridad en lo que sé, tener seguridad en mis conocimientos, no ser arrogante. Obviamente regreso al concepto de humildad. Seguridad debe de ir de la mano de la humildad. Seguridad debe de ir de la mano de mi capacidad de enseñar, de mis capacidades dentro de la nueva escuela mexicana. ¿Cómo están mis capacidades tratando de tomar los conceptos de Paulo Freire para llevarlos a la nueva escuela mexicana? ¿Cuál es mi capacidad tanto de ejercer procesos, inclusive planeación, donde está presente la evaluación de principio a fin, donde debo de ver yo, mostrar mi capacidad de enseñar, también mi capacidad de aprender, también mostrar todo lo que yo sé hacer en el aula, donde el conocimiento, la seguridad y el manejo de saberes, el diálogo y los conceptos de Paulo Freire me llevan a la autoridad moral en el aula. Y la generosidad también una virtud del maestro progresista del que nos habla Paulo Freire, ¿sí? Siempre debo de estar dispuesto, siempre compartiendo mis conocimientos, siempre compartiendo mis experiencias, siempre compartiendo diversos recursos para mis estudiantes. La generosidad me obliga también a trabajar junto a mis estudiantes aprendizajes que sean verdaderamente ricos y significativos. Inclusive me obliga, me lleva a dar más de lo que pueda ser necesario para que mis alumnos puedan cumplir efectivamente el trabajo en el aula. Leo la conclusión para no perder la esencia. En resumen, la cuarta carta de Paulo Freire, en Cartas a quien pretende enseñar, detalla las cualidades indispensables que deben cultivar los maestros para desempeñarse de manera efectiva y significativa. La humildad, amorosidad, coraje, tolerancia, decisión, seguridad y generosidad son presentadas como pilares fundamentales de una práctica educativa comprometida y transformadora. Freire nos recuerda que la educación es una tarea noble, exige un profundo compromiso ético y humano, y que solo a través del desarrollo de estas cualidades los educadores pueden realmente marcar una diferencia en la vida de sus estudiantes. Hasta aquí voy a dejar por el tiempo las preguntas y por la audiencia también. Les agradezco, espero que sea un acercamiento al trabajo que debemos de tener para reconocer todas las aportaciones que Paulo Freire ha hecho a la educación en el mundo, que requiere efectivamente su educación de condiciones específicas, pero que parece que tenemos ahorita las condiciones para poderla poner en práctica dentro de la nueva escuela mexicana. Muchas gracias, doctora Covadonga. Muchas gracias a cada uno de los miembros de la Red Doctoral para la Educación Mexicana que estuvieron esta noche, que están esta noche. Muchas gracias a cada una de las maestras y de los maestros que nos están siguiendo en la transmisión original. Muchas gracias. Me someto a lo que continúe, por favor, doctora Covadonga. Muchas gracias, doctor Quiles, por esta presentación tan enriquecedora. Y bueno, estamos con muchos comentarios, lo están viendo desde Zacatecas,
Guatemala, Estado de México, Puebla, Colima, Chihuahua, Cuba, Colombia, Hidalgo, Ciudad de México, y bueno, no terminaría de decir todos los lugares donde lo están viendo, todos los niveles educativos están presentes. Le agradecemos su participación y desearle que, bueno, este cúmulo de conocimientos siga llegando a muchas más personas. Tenemos cerca de 5,000 personas conectadas. Eso es un orgullo para la red doctoral para la educación mexicana. Y bueno, intentaremos hacer un pequeño repositorio de las preguntas y dudas que fueron saliendo. Desafortunadamente fueron muchas y no podemos darle respuesta a todas, pero hicimos un compendio para que usted pudiera apoyarnos con este tipo de preguntas. Y bueno, desde la pedagogía del oprimido, Freire aboga por una educación que libere y empodere a los oprimidos a través de un proceso de concientización. ¿Cómo podemos aplicar estos principios para transformar nuestras aulas y las comunidades educativas? Es la primera pregunta, ¿no? Bien, yo hablaba hace rato de que el primero que debe de asumir eso es el maestro. Si el maestro no lo asume, ¿cómo lo vamos a poder colocar en nuestros estudiantes? Imposible, imposible. El primero que debe de tomar el trabajo es el maestro. Poder transformar su realidad también, entendiendo que inclusive alguien me pueda decir que la realidad de cada uno de nosotros es diferente. Pero si a nosotros nos están proponiendo el trabajo con la comunidad, nosotros debemos de ir a la comunidad. Por eso decía, yo admiro mucho a los maestros que están en las comunidades rurales, porque para mí, sin menospreciar el trabajo de los demás maestros, ellos son los verdaderos maestros que están ahí. O sea, nosotros tenemos que tomar los conceptos, hacer lectura, por supuesto. El acto de estudiar es algo muy importante en Pablo Freire. El acto de estudiar empieza con leer, empieza con pensar, con reflexionar, ¿sí? Con construir una serie de ideas donde yo voy a ir cambiando mi realidad. El acto de estudiar es un acto muy importante en Pablo Freire. Entonces, necesitamos hacerlo de esa manera también. O sea, vamos por un magisterio lector, vamos por un magisterio lector, vamos por un magisterio que pueda reflexionar y también poder aplicar a la nueva escuela mexicana lo que dice. Leer a la nueva escuela mexicana desde, no nada más desde un libro sin recetas, sino leerlo desde el plan y el programa, programas de estudio 2022 en la educación básica, implica ir reflexionando por cada una de estas ideas para poder llegar a construir una nueva realidad donde yo decía, la realidad nos tendría que llevar, de acuerdo a la nueva escuela mexicana, a tener generaciones incorruptibles y a cambiar la conciencia de nuestros estudiantes. Pero para poder hacer eso, el primero debe de ser yo. Gracias, doctor. Y bueno, aquí Gabriel Monjaraz Machorro le dice, ello es algo que compromete la labor docente a enfrentar con herramientas de habilidad, destreza y conocimiento para reconstruir un aprendizaje permanente. Ángela Jiménez le dice, despertar el sueño democrático implica que el profesional de la educación despierte primero, que conozca y reconozca de dónde viene y qué pretende la educación del mexicano. Es una gran tarea que no todos queremos hacer. Pues yo creo que sí, digo, es lo que yo he estado diciendo en la plática. O sea, para poder lograr ese sueño democrático del que nos habla Paulo Freire, pues hay que aplicar la parte teórica. Cuando hablaba yo de que el opositor, el opresor, tiene una teoría y nosotros, los oprimidos, debemos de construir una teoría, esa teoría nos debe de llevar el proceso al acto de estudiar para poder transformar. Gracias. Pablo Miguel Palacios Jaimes le dice, buenas noches, doctor. ¿Cómo romper con esta carga burocrática?
¿Cómo romper con esta carga burocrática? A ver, a veces creemos también, esta es una realidad que vemos. A veces creemos que cambiar, la Secretaría de Educación Pública puede cambiar fácilmente todo, pero en el tono real hay una serie de normas que no permiten cambiar rápidamente todo. Yo considero que habría que valorar, y esto lo deben de hacer, así como se hicieron los libros de texto gratuitos, maestros, los maestros deben de reconocer cuáles deberían de ser las cargas reales que hay que colocar. Porque en la historia no es de ahorita tampoco esta construcción de la carga burocrática. Los 80 marca con mayor fuerza cómo se va dando la extensión de la jornada. ¿Con qué? Las escuelas de tiempo completo. Claro que al maestro de la escuela de tiempo completo recibe los 2 salarios, ¿no? Es correcto, ¿verdad? Entonces, se extiende la jornada, pero hay salario. Aunque también en la economía me puedan decir, no, es que el salario no compensa el trabajo, ¿sí? No compensa el trabajo. Pero yo creo que debe de hacer la Secretaría de Educación Pública un muy buen ejercicio con maestros para saber cuáles deben de ser las cargas reales de trabajo. Porque a veces a la escuela llegan todas las instituciones y todos nos piden trabajo. Yo fui director de escuela. Llega una institución y llega otra, y llega otra, y llega otra. Hoy, en línea, también hay carga de trabajo, ¿sí? Si hiciéramos una lista de las cargas de trabajo, yo me voy a abocar a hacer una lista este próximo ciclo de 2024-2025 de la carga de trabajo que va haciendo una escuela diariamente. Se van a dar cuenta de cómo es excesiva la carga de trabajo. Los que sean maestros, directores y supervisores saben cómo es eso. Quitarlo no es fácil porque hay cuestiones normativas, pero hay otras cosas que sí se pueden quitar porque no están en el nivel de arriba, están en los niveles intermedios. Pero yo creo que los maestros son los que nos pueden decir a dónde, ¿sí? Miren, nada más se los pongo así de una, transformar algo. Hay cosas que se tienen que transformar y cambiar desde la Cámara de Senadores. Para que se puedan cambiar cuestiones desde la Cámara de Senadores, pues debe de ir la iniciativa. Otras desde el plano local de la Secretaría de Educación Pública o desde las secretarías estatales. Y de ahí sale toda la normatividad. Los demás son operativos, ¿no? Los demás operan la carga. Por eso yo decía, parece que la extensión de la jornada ya es continua. O sea, ya tenemos una jornada continuada. No nos han interrumpido porque me dijeron que estoy en receso. Lo hubieran interrumpido si me hubieran dicho que estoy en vacaciones. Pero no la interrumpieron porque estoy en receso. Parece que no suena lógico, pero ya hay expertos que han estado hablando sobre la intensidad de la jornada. Está la maestra Lucía Rivera en la Universidad Pedagógica Nacional. Lucía Rivera tiene con sus compañeros de ese triple grupo, tienen muchos escritos sobre la explotación de la jornada también, para el maestro que preguntó. Gracias. Rosy Baez le dice, cuando llegué a leer este libro, lloré. Soy maestra de preescolar y leer a Freire dignificó mi labor en esta etapa de la vida de los niños. No era cualquiera quien lo escribía, era Freire. Y ahora, con la nueva escuela mexicana, es la primera ocasión que se me menciona como profesional de la educación. Pues qué bueno que la nueva escuela mexicana a través de sobre todo
En un libro sin recetas para la maestra y el maestro, se mencionó a Freire porque parece que las condiciones están para poder avanzar ahí. Y qué bueno que lloró la maestra, porque también yo, cada vez que leo a Freire, aprendo algo nuevo. Cada vez que releo un texto, me doy cuenta que no lo he capturado todo también. Hay que seguir aprendiendo. Gracias, doctor. Patricia Arellano le dice, excelente reflexión. El amor, el coraje, la tolerancia son elementos que debemos contemplar los profesores todos los días. Así es. A veces lo traducimos nada más como la pasión por el trabajo. Yo, de manera personal, he dicho, la disciplina es importante para poder avanzar. El conocimiento de mí mismo me ayuda también a levantarme. Hoy me caigo, pero mañana me levanto y estoy bien puesto para trabajar con mis estudiantes. Cualquier problema que tenga yo, pues se queda fuera de la escuela. Para que ellos me vean siempre fuerte. Finalmente soy ejemplo de mis alumnos, pero también a veces debo de reconocer que he sido mal ejemplo. No siempre soy el mejor ejemplo. También. Pues hay que verlo de esta manera. No siempre estamos en lo positivo. A veces hemos navegado el plano negativo también. Pero para eso, para levantarse, hay que tener coraje. ¿Sí? Paulo Freire no está hablando de cosas como el éxito. No, 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 no. No es eso. Está hablando del trabajo. Está hablando de una disciplina que traduce en pasión una serie de conceptos. Porque lo que nos hace leer Paulo Freire es su pasión por la educación. ¿Sí? Él también la experimentó como secretario de Educación en Sao Paulo. Pues, dejamos hasta aquí esta conferencia. Agradecemos profundamente al doctor Quiles por sus respuestas y por su invaluable presentación. Su dedicación y conocimiento nos han dejado una huella que perdurará en nuestra práctica educativa. Como Freire nos recordaba en Pedagogía del Oprimido, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Esta noche hemos sido parte de esa mediación y por ello estamos muy agradecidos. La Red Doctoral para la Educación Mexicana le agradece tan magnífica ponencia. Gracias a todos los que están acompañándonos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más eventos y actualizaciones. La próxima semana se trabajará una conferencia denominada Acuerdo número 090823, por el que se establece y regula el marco curricular para la educación media superior y estará a cargo de la doctora Marcela Mora Hernández. Los esperamos 14 de agosto. Hasta la próxima y muchas gracias a todos. Felicidades. Si me permiten, doctora Covadonga, Roserlinda, por favor. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Los esperamos con mucho gusto la próxima semana. Muchas gracias. Doctora Nadia, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ha sido una charla muy interesante y sin duda fructífera y que va a impactar en el inicio de este ciclo escolar porque nos dejas reflexionando, doctor, y nos dejas un compromiso muy fuerte respecto a la reflexión de nuestra práctica y sobre todo la gran responsabilidad que tenemos al tomar decisiones en el aula. Esas cartas nos han evocado recuerdos, pero sobre todo nos plantean retos. Muchísimas gracias por esta charla. De verdad, ha sido un placer escucharte. Gracias, doctora Nadia. Maestro Osvaldo, desde Puebla. Doctor Manuel, pues agradecerles a cada uno de ustedes, pues estar aquí presentes, sobre todo usted, doctor,
por esta charla tan interesante, tan importante. Nos invita a la reflexión, como bien comenta la maestra Nadia, nos invita a la movilización de conciencias y también a la transformación social que tanto requiere nuestro amado país y también pues desde el punto de vista nacional como internacional. Qué bueno que hubo personas de Cuba que nos acompañaron, de Colombia. Por supuesto que usted representa no solamente la nación, sino representa el mundo y agradezco mucho pues estar aquí presente con ustedes. Pues muchas gracias. Acaba de estar en Colombia una de nuestras participantes en la red doctoral para la educación mexicana, que no quiero dejar pasar, que está aquí en la sala, porque a veces se nos ha hecho difícil porque ella propuso estudiantes. O sea, para la red doctoral es un orgullo que la doctora Sandra Nayeli haya estado, Sandra Yareli, perdón, haya estado en Colombia. Después nos platicará su experiencia. Muy buenas noches, Sandrita. Buenas noches, doctor. Acá andamos todavía trabajando. Ah, qué bueno. Muy bien. Doctora Covadonga, muchas gracias. Muy buenas noches. Cortamos la transmisión ahora sí. Que estén muy bien todo el magisterio mexicano.